Hola, soy Gabriel Rebelio, bienvenidos al video. El objetivo del video de hoy es hacer una introducción al contexto del planeamiento, es el comienzo de la unidad 3. Lo que vamos a intentar hacer hoy es una contextualización de cómo surge el planeamiento a partir de un recorrido cronológico inverso, es decir, del momento de aparición del planeamiento a intentar buscar algunos antecedentes que no son tan mencionados en su desarrollo histórico. Una primera cosa que tenemos que hacer es plantear una distinción entre la idea de sentido común de planeamiento y lo que llamamos planeamiento en esta ocasión. En principio, la idea de sentido común es una idea muy básica y que todos poseemos, que es pensar que el futuro puede tener una característica que nos guste o que no nos guste y que nosotros entonces hacemos determinadas acciones dirigidas hacia ese futuro para cambiarlo, ¿no? Esta idea implicaría tener un diagnóstico de la situación actual, una imagen del futuro y encadenar acciones que modifiquen esa imagen hacia la dirección que a nosotros nos interesa. En lugar de esa idea de sentido común, lo que estamos planteando en este caso, cuando hablamos de planeamiento, es una forma de intervención social determinada que aparece luego de la segunda posguerra, que tiene lugar preferentemente en los países subdesarrollados, en América Latina, y que impulsan los organismos internacionales. Esa forma de intervención social, a lo que sino que se autodenomina planeamiento, está acompañada de otra idea más general, que es la idea de desarrollo económico, o mejor dicho, de subdesarrollo. Esta idea de subdesarrollo aparece por primera vez de forma pública en un discurso del presidente norteamericano Harry Truman en 1949, retoma una idea previa que ya existía en economía, que se viene discutiendo al fin del siglo XIX, que tiene que ver con la riqueza de los países y que se pregunta por qué algunos países alcanzan un grado mayor de riqueza mientras que otros se mantienen en una situación de pobreza. Al momento, como yo les decía, de fin de la década del 40, esta teoría esboza la siguiente manera. Hay países que son desarrollados y otros que no lo son, que tienen distintos nombres. Subdesarrollados, en vías de desarrollo. Estos otros países se diferencian de los países más ricos en algunos rasgos, pero como es una teoría básicamente económica, sobre todo lo que se observa es la riqueza y trasladada a los términos de la producción. Los países desarrollados para el desarrollismo son principalmente los países que pasaron de una economía primaria, es decir, de agricultura, de ganadería, de pesca, de extracción minera, a una economía secundaria, manufacturera, y además no a cualquier tipo de industria, sino que un país parecería más desarrollado mientras más industria pesada tiene. Por ejemplo, industria mecánica pesada o metal mecánica. Con esta mirada del desarrollo económico nos queda un discurso bastante lineal y unidimensional sobre qué constituye el desarrollo de los países. Además, está visto como una suerte de progresión. Los países empiezan siendo subdesarrollados y después alcanzan el desarrollo. Se puede aplicar prácticamente hasta una metáfora relacionada al ciclo vital. Serían países que están en su infancia versus países que maduraron. Por supuesto que esta visión, si bien tiene muchísimo impacto, contó con críticas y nosotros podemos ver como una de las teorías alternativas la teoría del economista argentino Raúl Prebisch, o iniciada por él, que es la teoría de la dependencia. ¿Cuál es la relación entonces entre este desarrollismo y el planeamiento? Lo que nosotros vamos a ver que aparece en agenda como planeamiento se trata específicamente de la idea de intervenir en los países subdesarrollados para hacer planes que lleven a modificar estas condiciones básicas que tienen esos países y que les permitan alcanzar el desarrollo. Si bien el planeamiento se presenta como una herramienta con características propias, no podemos aislarlo en ese momento de estar puesto al servicio de esa teoría más general que es la del desarrollo económico. No nos vamos a detener mucho en este momento en desarrollar el planeamiento porque lo tenemos bastante tiempo destinado a eso y lo tenemos muy extensamente en la bibliografía. Simplemente quiero mencionar acá tres aspectos que sí son notables en este nuevo modelo de intervención social que aparece. El primer aspecto que podemos mencionar es cómo el planeamiento aparece en la mirada de los planificadores como un tercer momento de la política. La política tradicionalmente estaba pensada en dos momentos, uno que llevaban adelante los políticos, que eran los que fijaban los objetivos para la sociedad a través de un mecanismo deliberativo, y el segundo momento es el momento de la gestión llevada a cabo por las administraciones públicas
y que ellos no tienen la decisión sobre los objetivos, sino que simplemente tendrían a su cargo la gestión de las cosas que los políticos deciden. Y que además en los diagnósticos de los organismos internacionales para América Latina aparecen como muy deficientes. También aparece deficiente la política, pero además la administración pública se le atribuyen una serie de rasgos negativos como clientelismo, nepotismo, etcétera, que hasta en una visión antropológica pesimista aparece como algo propio del ser latinoamericano. Lo que proponen los planificadores en este caso es incorporar un eslabón intermedio de esa cadena. Entonces tendríamos la política, el planeamiento y la administración. En la política seguiría siendo lo que deciden los políticos, pensar el modelo de sociedad y debatirlo, pero ahora se lo tienen que pasar al planificador, que sería el responsable de convertir esto en un plan racional y objetivo, y ese plan, ya no las líneas generales, sino ese plan es el que se le pasaría a los administradores para que los administradores puedan seguirlo de una manera más detallada y consigan con eso realizar las políticas públicas. El segundo elemento que vamos a mencionar de planeamiento constituye el diagnóstico. Este es el primer paso y fundamental para elaborar planes y sí podemos reconocer algo innovador. Este diagnóstico está sobre todo apoyado en estadísticas y se trata en muchos casos, cuando puede llevarse a cabo, la primera vez que se hacen estadísticas rigurosas de algunas áreas de la vida social en los países latinoamericanos. Es innovador porque está formalizando un nivel de conocimiento que antes no se poseía o se tenía de una manera más intuitiva. Por último, el tercer elemento sería esta elaboración del plan. Esta elaboración del plan rescata un poco la idea genérica. Nosotros tenemos un diagnóstico como estamos ahora, tenemos unos objetivos para lograr al final que corresponden con esos estándares desarrollados que nosotros estamos imaginando, y entonces el plan consiste en la desagregación a lo largo del tiempo de una serie de variables, de manera que yo pueda ir recorriendo los pasos que llevan hacia alcanzar ese objetivo y lo pueda verificar en cada elemento intermedio o en cada momento intermedio a través de las evaluaciones de si conseguí los objetivos parciales o no y si conseguí finalmente el objetivo final o no. Para poner un ejemplo práctico de esto, podríamos pensar, si el diagnóstico de nuestros planificadores es en un país determinado hay ausencia de cierta industria pesada o está muy poco desarrollada, mi objetivo deseable en un plazo largo sería alcanzar un nivel determinado de desarrollo que puede corresponder a un estándar internacional o no. Entonces, ¿qué paso sigo? Entonces, primero hacemos un diagnóstico a través de la estadística para poder determinar en qué punto estamos, cuánto tengo de eso. Mi objetivo proviene de una medición externa, no propia de ese país, porque ese país no lo alcanza. Y después desagrego a lo largo del tiempo todos los escalones intermedios desde el estado actual hasta el paso que tengo que llevar. Por ejemplo, uno de los elementos que puedo pensar en la industria, uno de los insumos que tiene, es la mano de obra. Y la mano de obra yo la puedo medir en términos económicos en relación a su calificación. Entonces puedo decir, esa industria de referencia que yo quiero alcanzar tiene 2% de ingenieros, 20% de técnicos calificados y 60% de operarios. No contamos el resto del personal, ¿no? Si tengo eso hacia el final y quiero alcanzar un volumen X de producción, eso me permite saber cuántos ingenieros voy a necesitar, cuántos técnicos, cuántos operarios. Y la otra cosa es que yo me fijo en mi diagnóstico cuántos tengo ahora, y a partir de esa diferencia entre lo que tengo ahora y lo que voy a necesitar, puedo calcular mediante técnicas de proyecciones cuánto voy a tener que incrementar ese personal en un año, en 5 o en 10. De esa manera funciona el planeamiento, haciendo un diagnóstico, teniendo un objetivo y llenando ese espacio en el medio con los pasos que permiten alcanzarlo. Como dije hace un rato, no nos detenemos ahora en analizar este formato clásico del planeamiento, sí lo quería mencionar para poder tomar algunos elementos contextuales y pensar de dónde surgen esos elementos contextuales. Este análisis lo podemos dividir en dos partes, una que tiene que ver con el contexto político o histórico-político de surgimiento del planeamiento y el otro es el contexto técnico o tecnológico. Yendo al primer contexto, el político, nosotros podemos decir que hay una cosa llamativa y que esta cosa llamativa tiene que ver también con un cambio de época en la mitad del siglo XX. Estamos llegando al final de las democracias liberales clásicas o ya se han terminado y en esa teoría
social y económica clásica, nosotros sabemos que el elemento regulador número uno de la sociedad para los liberales tiene que ser el mercado, y por el contrario, el Estado debe estar limitado y tener el menor tipo de intervención posible. Si nosotros pensamos en esa definición liberal estricta del Estado no interviniendo para nada, no queda ningún lugar para el planeamiento, porque el planeamiento, como dijimos hace un rato, nos plantea una forma de intervención deliberada en la que el Estado dinamiza la sociedad. Entonces nos podemos preguntar, ¿hubo aún en aquel momento, bajo esa ideología liberal, algunas formas de intervención? Bueno, la respuesta es que sí. Simultáneamente a este momento, o casi de manera simultánea, nosotros podemos pensar en el Plan Marshall como plan de reconstrucción económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con un flujo muy grande de dinero, calculado a cifras del 2018 en 100.000 millones de dólares, para recomponer la producción en Europa y el consumo. Entonces sí podemos ver que los gobiernos, aún siendo capitalistas y aún teniendo algunas orientaciones liberales, tuvieron ese tipo de intervenciones. Podemos mencionar también antes algunas políticas generales de lo que después va a ser llamado Estado de Bienestar o políticas generales de desarrollo, con antecedentes, por ejemplo, en los países escandinavos en la década del 20 o del 30. Y también podemos observar otro antecedente puntual muy significativo, que fue el New Deal hecho por el presidente Roosevelt después de la crisis económica de 1929. ¿No? En ese New Deal lo que nosotros vemos es que hay un destino muy importante de los fondos públicos a cubrir áreas estratégicas de la economía que el mercado no podía hacer porque era un mercado colapsado después de la crisis del 29. Entonces, una parte de la respuesta sería sí, hubo otros intentos antes en la historia de intervención de los estados en los capitalismos, pero el otro antecedente que no nombré y que es el más llamativo de todos tal vez es, con posterioridad a la Revolución Rusa, nosotros tenemos el desarrollo desde 1923 hasta 1995 de 1928 hasta 1995 de 13 planes quinquenales. ¿En qué consistían esos planes quinquenales? Estamos pensando en la economía soviética postrevolucionaria, no podía funcionar el mercado como un mecanismo regulador, básicamente porque el mercado era totalmente contrario a la ideología del gobierno. Entonces surge el problema de cómo vamos a regular la producción y el consumo si no se puede hacer por el mercado. La respuesta consiste en ¿qué? En pensar en cada momento y proyectado al futuro cuáles iban a ser las necesidades completas de consumo de la sociedad, sabiendo cómo la sociedad crecía y cómo se desenvolvía, y adecuar retrospectivamente toda la producción a eso. Si nosotros lo trasladamos al modelo que dimos antes de planeamiento, se trata exactamente de la formulación del mismo tipo de planes o programas. Podemos decir entonces que el planeamiento pasó del este al oeste, a occidente, con características formales muy similares, pero totalmente desprovisto de su contexto político. Este planeamiento, que era observado como algo muy negativo y con mucha sospecha por los gobiernos liberales cuando se hacía en Unión Soviética, se traslada a América Latina con la intención de provocar avance en la sociedad, pero desprovisto en el discurso de ese elemento político y contado solamente a partir de su justificación técnica. Pasamos entonces a la segunda dimensión para analizar esto, que son los antecedentes técnicos o tecnológicos propios del planeamiento. Bueno, como primer dato, y que es el más evidente, el planeamiento tiene su apoyo en la estadística. La estadística para la primera mitad del siglo XX está muy consolidada. Pasamos, según los historiadores de estadística, por 3 olas de desarrollo desde el fin del siglo XIX hasta la década del 30, que ya estaban funcionando. Esta estadística, además, no solo creció en su bagaje instrumental, sino que también tenemos ya, a mitad del siglo XX, la existencia de las primeras computadoras que tienen un poder de cálculo y de procesamiento de la información que era inédito en ese momento y que no se tenía. Inclusive hay algunos historiadores que avanzan una hipótesis de primera era de la información para la década de 1940. Pero bueno, sin entrar en ese detalle, nosotros podemos ver cómo sí ahora las estadísticas que antes se imaginaba que podían hacerse, se contaban con elementos para poder hacerlas.
Otro de los antecedentes que podemos pensar también en términos técnicos para hacer esto es, viendo el otro componente que tiene el planeamiento, que es la gestión y organización de un plan, es que nosotros ya en la década del 40 nos encontramos con una nueva manera de diseñar planes o de gestionar, que es una manera más compleja que la de la industria fordista. Pensemos la industria fordista como la línea de montaje, como ese proceso lineal donde entran los insumos y van siguiendo una serie de pasos hasta llegar al producto final. Y como yo les decía, en la década del 40 se están fabricando otras cosas que tienen una complejidad tan alta y tantos procesos en simultáneo que serían imposibles de gestionar de esa manera. Lo que los historiadores plantean como la punta de lanza de todo esto es la industria armamentística. Aparte, recordemos que veníamos de las dos guerras mundiales. En esa industria armamentística, también hacia mitad de la década del 40 está el desarrollo de los misiles intercontinentales Polaris, que requieren repensar completamente la gestión de cómo hacerlo. Hay una técnica que se crea en ese momento que es PERT, se llama PERT, y esa técnica sirve para gestionar justamente todos estos procesos complejos. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se está pensando la gestión en ese momento, ya diferenciada de la gestión en ese momento ya tradicional de la fábrica fordista, que había sido innovadora medio siglo antes. Y para mencionar como un último antecedente técnico, una de las hipótesis que tiene el planeamiento, recordamos, es la de la regularidad de los fenómenos sociales. Esto de poder establecer escenarios y perspectivas tiene que ver con pensar en que los fenómenos sociales pueden desarrollarse con algún tipo de regularidad observable. Esta es una hipótesis que epistemológicamente puede ser criticada, que se parece más al modelo de las ciencias duras, porque en la naturaleza sí vemos procesos biológicos bastante estables. Entonces, podríamos preguntarnos si hay algún antecedente de esta manera de pensar. Sí, nosotros encontramos un antecedente de esta manera de pensar, sobre todo en la última parte del siglo XIX, en el sanitarismo. El sanitarismo observa en las poblaciones cómo se da el desarrollo de ciertas patologías y cómo se da el desarrollo de la salud en general, y permite hacer predicciones a partir de la composición de la población sobre qué cosas van a pasar. Por ejemplo, si sabemos que una población tiene una cantidad determinada de mujeres jóvenes en edad fértil, podemos anticipar qué cantidad de nacimientos va a haber en el futuro. De esos nacimientos, según las condiciones generales, podemos anticipar cuál va a ser la mortalidad, y todas esas hipótesis suelen tener una contrastación bastante cercana, ¿no? Estas estadísticas, estos escenarios que yo hago, tienen una posibilidad de verlo en el futuro si se realiza o no. Y para esto la manera de procesar la información fue determinante. Para tomar un último ejemplo de esto, nosotros podemos pensar en Jon Snow, no el de Juego de Tronos, Jon Snow, el médico inglés, que él realiza en 1858, en la epidemia de cólera, un mapa de los contagios en la ciudad de Londres. Recordemos que en aquella época todavía no existía la idea de microbio, ni se sabía, o la hipótesis que había en ese momento sobre el contagio tenía que ver con el aire malo, no se lo podía determinar. Y cuando él marca los puntos de todas las personas infectadas con sus hogares sobre el mapa de Londres, no queda una cosa al azar, sino que quedan armados determinados conglomerados de puntos que tienen que ver con la ubicación del agua potable. Entonces, este tipo de conocimiento nos permite llevarlo al plano social y saber que si yo sé cómo se ubica el agua, voy a saber cómo se van a ubicar ciertas enfermedades, y en sentido contrario yo puedo desarrollar políticas sanitarias para aliviar esto. Bueno, este fue el video de presentación del contexto de planeamiento. La idea era comentar algunas cosas que no están en los textos para servirnos para deconstruir esa aparición del planeamiento y ahora sí poder leerlo en la bibliografía y reinterpretar las definiciones que aparecen. Muchas gracias.